a este nuevo video. Cuento que hoy tengo una cita para irme a poner Botox porque aquí en Corea es como el paraíso del Botox. Yo al inicio pensé que era simplemente genética porque ellos se veían tan jóvenes, pero no, reinas, no. Aquí desde los 16 años se ponen Botox y un amigo me dijo que aquí es como irte a cortar el pelo, como cuando vas a cortarte las puntas o algo, te haces retoque de Botox. Desde los 16 años se ponen. Y el rostro lo tienen perfecto, sin ni una arruga. Es porque ellos usan Botox desde jóvenes muy chiquitos para prevenir que les aparezcan. Entonces nunca les sale porque el músculo lo tienen dormido y nunca se les marcan las líneas. Ven que yo tengo aquí, no se nota mucho, pero a mí sí se me marca. Y cuando tengo maquillaje se me marcan aún más. Entonces quiero empezar a usar Botox y aquí cuesta $20. Entonces está muy bueno. Vamos a echar y nos vamos a poner Botox, que no tiene malas consecuencias a diferencia de, por ejemplo, los rellenos o este tipo de cosas que se ponen que en el pómulo y así, que eso sí te puede traer consecuencias, resolverse o algún problema, ¿no? Entonces, este es mi antes. Lo que sí agradezco y creo que es a mi madre es que yo nunca he tenido problemas aquí con estas líneas. Aunque se me marcan estos piquitos, pero eso es natural. Se ve muy bonito. Pero si hay personas que muy jóvenes ya se les marca aquí. Y siento que eso sí da apariencia de más edad. Mi piel, no sé cómo, no sé por qué, porque yo uso un skincare que compré en China, que es copia de los skincares coreanos, entonces no es un producto bueno. Pero la piel la tengo súper bien, no sé cómo ni por qué, pero ya tendré que empezar a cuidarme con productos que sí sean aptos para mi tipo de piel y todo. Ahorita solo cargo protector solar y un poquito de corrector para las ojeras. Y miren, aquí tengo una cicatriz porque cuando era chiquita me caí del segundo piso de una casa, me caí de cara. Entonces todo esto tengo unas rayas. Y estos son pelitos. Es normal tener vello en la cara. Una cicatriz porque cuando andaba en mi época rebelde me hice un piercing aquí y un piercing acá. Entonces me quedó una cicatricita ahí. Y creo que esas son todas las marcas que tengo en mi cara. Y asimetría, que eso es normal. Tengo la nariz un poco chueca, pero no es como que me vea tan chueca. Pero es normal, creo que todos tenemos un poquito de asimetría. Me da cierta naturalidad al rostro. Yo justificando que no tengo plata para hacerme más retoques. Y ya. Me hice una colita. Ayer me voy a hacer fotitos con hanbok, entonces me corté el cerquillo para darme esta apariencia más coreanita, según yo. Y ya. Ya estoy en la estación de metro que queda como a 5 minutos a pie del lugar donde se supone programé mi cita. Era a las 4, envié un correo para que me la cambien para las 3 y poder llegar a tiempo a la reunión con mis amigos. Entonces ahorita me acaban de confirmar, vine por si acaso a las 3 y pues ya me confirmaron que sí, que a las 3 está bien mi cita, así que estoy viendo el tiempo, todo bien. Hay consulta con opción en inglés, así que ahí les estaré grabando un poquito cómo es el proceso yo imagino que hace un análisis de lo que necesita mi piel, el estado en el que está y bla bla bla, y la valoración. Entonces ahí voy a ver qué me dicen. Bueno, ya estoy en esta zona llamada Gangnam. Bastante lindo este lugar. Creo yo que es
la calidad de vida y todo es mucho mejor, pero también es mucho más caro. Lo que sí he notado es que hay muchísimos lugares como para hacerte arreglos estéticos. Hay muchísimos lugares para operarte la papada, ponerte un poquito aquí, un poquito allá. Y yo creo que muchas personas aquí son bastante atractivas porque se hacen un montón de retoques. Por ejemplo, ahí hay uno para hacerse que los labios y cositas interesantes. Pero está muy cool. Yo creo que le ponen mucha atención y énfasis al cuidado de la belleza, de la piel, pero se mantienen muy naturales. Siento yo que no exageran con el volumen de los labios o con el tamaño del pecho. No exageran, se ve como si así hubiesen nacido y me parece súper cool eso porque a mí me engañaron. Yo pensé que eran naturalmente bellos, pero no. Sí se meten sus 1000 tratamientos y 1000 cositas. Y no es que se lo hagan una vez al año, yo creo que se la pasan haciéndose 1000 cosas para mantenerse así. Esta que está allí dice Xenia Clinic. A ver si se dan el tiempo de zapear y traducir todo lo que me voy a hacer. Aquí pueden ver, pues está en coreano. Y ya, esto es todo lo que me voy a inyectar en la cara. O no inyectar, bueno, sí inyectar, ya, no importa. Que sea lo que Dios quiera, pero mi piel no luce mal, pero si ustedes ven cómo se cuidan acá, se dan cuenta de que en realidad nosotros no nos cuidamos tanto. Y yo la verdad no me cuido nada la piel. Y soy súper que me importista con mi piel. Apenas protector solar cuando me acuerdo y ya, ahí se va. Desmaquillante y todo esto, pero bueno, vamos a prepararnos el rostro. Me pongo alguna diadema o algo porque este cabello es insoportable. Este sí saca hasta el último poquito. Este es mi antes, mi papada, mi cara, mis arrugas, mis poros, la textura, puntos negros. Recuérdenla bien porque no la verán más. Empiezan colocándome una crema que es como una especie de crema anestesiadora para soportar los demás procedimientos. Me dieron una pequeña cremita para colocármela luego del botox porque ayuda a desinflamar la zona. Bueno, creo que ya me van a quitar esto o no sé qué me irán a hacer. Luego de aproximadamente media hora me retiraron toda esta crema. Siento un poco dormida la cara. No sé si se nota alguna diferencia, pero así va evolucionando esto. No, it's okay, it's okay. Yeah. Yeah, I'm gonna start from the right side. Aquí el dolor era un 4 de 10. Totalmente soportable. Yo pensé que iba a ser súper doloroso, pero creo que la crema anestesiadora me ayudó bastante y la verdad era un láser bastante suave y no lo sentí tan fuerte. Sí me llegaba un olor como a pelitos quemados, pero creo que es totalmente normal. Este láser se supone que ayuda a regenerar la piel y pelar una de las capas que está más envejecida, la primera capa de piel. Siento la piel un poco como tensa, como que me pusieron algún tipo de anestesia para el láser y me dijo que es normal si en los próximos días pues tengo alguna regeneración de piel porque básicamente eso es lo que hace este láser. Entonces estoy muy emocionada. Okay, the injections is for skin complete. But this is for expression lines, right? Okay, perfect.
and the big one is for Injection. this. Right? Okay, perfect. Con esta luz se me ve terrible la piel, pero la chica me acaba de explicar que la inyección grande es para reducirme la grasa de la papada, las 4 pequeñas es para ponerme como una especie de hidratación, acá le llaman como botox coreano, que ayuda a que tu piel brille, y una chiquitita que es para las líneas de expresión de los ojos. El dolor de este es un 24/10. La verdad yo no tenía idea de lo que me estaba exponiendo. Sentí que cada aguja penetraba mi hueso. Era horrible, no tienen idea lo doloroso que es. Yo le decía a la chica, Dios mío, ser bella cuesta. Y la chica me miró con una cara de, uff, no tienes idea, mamita. Y sí, aquí están totalmente acostumbradas las mujeres a hacerse todo el tiempo esto, sobre todo las mujeres. Había una chica que cuando la vi parecía surrealista, parecía una muñeca, o sea, la piel, el rostro, la nariz, la boca, toda ella no parecía un normal, pero pues acá están totalmente acostumbradas. Para mí algo natural, un retoque leve no se me hace mal, pero duele en el alma, duele horrible. El botox alrededor de los ojos no duele nada, pero este botox que va en toda la piel, en todo el rostro, duele horrible. El de derretir la papada, yo diría que duele un 7 de 10 y el botox duele un 1 de 10. He terminado con las inyeccioncitas estas, casi me muero, fue una tortura. Es totalmente normal la reacción que ven ahorita, que es como que unas bolitas, porque obviamente la piel reacciona, pero ya luego se desinflama. Okay. Creo que me van a poner algo para la inflamación de la cara y ya con eso se termina, creo. Oigan, la belleza no es nada fácil. Yo no sé cómo estas manes aguantan hacerse esto cada mes, cada 2 meses, porque duele esas agujitas entrándote en cada centímetro de piel. Duele potente, reinas, duele el alma. Bueno, hasta ahora me han hecho el disolvente de papada, me han hecho el botox premium, que son ese montón de inyecciones, me han hecho el láser y me falta el MD, que es como 12 minutos de relajación, es lo que hidrata la piel y ayuda a desinflamar todo lo que me hicieron ahorita. Tengo entendido que eso es lo que me van a hacer ahora. Aquí estoy con mi colchita lista. Annyeonghaseyo. Y con esto terminaríamos todos los 4 o 5 tratamientos que me hicieron. Si no termino con piel de bebé después de esto, voy a llorar. Ya me terminaron de hacer el masaje de 12 minutos. Estuve investigando un poco y los resultados del botox se ven en 1 semana a 2. Acuérdense de estas arrugas. Obviamente ahorita no se va a ver el resultado del brillo de la piel, que es el botox que me hicieron 1000 inyecciones en la cara. Es el botox que hace que la piel se vea con un brillo como de bebé y los poros bien cerraditos, así tal cual la piel de los bebés. Y el primer láser que me hicieron con esa crema blanca es también para cerrar los poros. Y el último que me hicieron, que es un masaje para desinflamar, ayuda a que la recuperación y la barrera cutánea se desinflame. Y el de la papada que me inyectaron, decía que los 2 o 3 primeros días quizás me vaya a ver un poco hinchada como hámster, pero en 1 semana ya debería haber resultados y debo hacérmelo mensual para que se termine de diluir muy bien. Entonces tengo que evitar el sol, ponerme mucho bloqueador solar y quizás en los próximos días se me vaya a descamar un poquito la piel, porque lo que hace el primer láser es como quitarte la capa de piel vieja
y renovarte piel más jugosa y nueva. Entonces eso, ahorita siento la piel como tensa, como estirada, pero todo bien. Bueno, oficialmente terminamos, me pusieron crema solar y saben que decía que es normal que la papada se vaya a hinchar un poquito, pero siento que parezco un hámster. No puedo, me veo demasiado chistoso. Mi papá es el doble de grande de lo que la tenía. Oh my god. Ya salí oficialmente, estoy yendo donde mis amigos, ando con una papada gigante, no sé si noten que está este lado más hinchado que acá. Me veo obesa. Oh, Dios mío. Bueno, es efecto secundario, parece un hámster, pero debería reducirse en los próximos días. Y la inflamación bajó demasiado por el masaje que me hice al final, que es como con un gel que me fueron masajeando y al final me pusieron una mascarilla y eso hace que el tratamiento se desinflame. Normalmente se desinflama en 3 días, pero con este masaje se desinflama en unas 2 horas. Muchachillos malcriados quisieron venir a cantar. No, mentira. Mi amigo de Colombia sí entiende lo que estoy diciendo, yo hablando huevadas. Hemos decidido venir a un karaoke. Yo espero encontrar alguna música. He venido 2 o 3 veces a karaoke, pero nunca hay buena música. Pero igual voy a intentarlo. Por ahí están. Vamos a pagar por música porque sale mejor que pagar como por tiempo, ¿no? Y canta tan feo, Dios mío. No, do you want Shakira? I think he really wants Shakira. He's all the time talking about her. I want Lady Gaga or Adele rolling. It's very difficult music. Who wanna start? I start. La, 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 la. Así termina mi salida con los chicos. Las chicas fueron a una especie de tienda a comprar, como un market a comprar cosas, no sé qué vayan a comprar, pero yo me vine a la casa, al hostal, porque lo que pasa es que ustedes saben que yo llevo 7 meses viajando, por ende llevo 7 meses sin comer plátano verde. Y mi jefe del hostal me ayudó porque aquí solo puedes pedir cosas a domicilio, como que, por ejemplo, cualquier tipo de delivery, comida, lo que sea, solo si eres ciudadano coreano. Entonces él me ayudó haciéndome el pedido de plátano verde de Filipinas y me acordé que ya hoy llegaba y él me envió un mensaje diciéndome que hoy llegaba. Entonces voy a verlo ahorita. Estoy demasiado feliz. Miren, aquí están mis plátanos, estoy demasiado feliz. Estoy saltando de felicidad. Sucede que me ayudó a pedir 10, creo que son 10 kilos, pero son chiquitos, ya les muestro. Vamos a hacer el unboxing de mis plátanos y ya después les estaré mostrando las recetas que prepare o intente preparar. Uy, espérense que está bien grande este paquete. ¿Dónde les pongo el teléfono para que vean el unboxing? Bueno, ahí está. Es que yo no entiendo cómo Dios me puede amar tanto por haberme enviado plátanos. O sea, acá no conocen, no saben lo que es un plátano verde. Pero en Filipinas hay una variedad. Ay, no puedo. Siento que estoy abriendo mi regalo de cumpleaños adelantado y mi regalo de Navidad y todos mis regalos del año. No puede ser. No puedo resistirme más. Dice producto
Ah, es vietnamita, no es de Filipinas. Ay, estoy que me rompo los dedos. Trae una tijera, espérense. Ay, no, chicas, no puedo. ¿Cómo hacen cuando abren cajas? Yo como una caja de verde. Esto sí es el bien del campo. Y a mucha honra, yo sí soy del campo. Podré salir del campo, pero el campo nunca saldrá de mí. Ok. Ya más soy ecuatoriana, o sea... Quiero llorar. No puede ser, esto es una bendición de todos los dioses. Al fin, o sea, son minis. Como el de tu ex. No, mentira. Tengo plátano verde, chicas. Miren, tengo para prepararme unos cuantos bolones. Bueno, las dejo hasta ahí con el spoiler. Ya veremos cómo es la textura, cómo es la consistencia. Cocido, frito, se puede hacer patacones, bolones y puedo hacerme unos corviches. Lo que sea que me pueda hacer, me lo voy a hacer. Ay, es que no me cabe en el pecho la felicidad. Los voy a guardar como si fueran un tesoro. Los voy a pelar, los voy a guardar en el congelador para que se mantengan verdes. Y también voy a dejar unos aparte para que se maduren y comerme unas buenas tajadas de verde con queso. Ya quisiera un queso manaba, pero no hay. En fin, hasta aquí el video de hoy, chicas. Ah, bueno, sí, les voy a adjuntar quizás un pedacito porque más tarde vamos a salir a un club a bailar con las chicas. Yo no sé si me anime a salir porque estoy con el rostro delicado, no puedo exponerme como a, no sé, a humo porque la gente puede fumar a mi lado o alguna cosa y se me puede inflamar, entonces quizás me quede nomás aquí, me preparo unas tajaditas de verde, unos patacones y me quedo viendo películas, planzazo. En fin, miren, ayer en el date que tuve me regaló 3 de esos paquetes de calentadoras porque le preocupaba al muchacho que yo me enfríe o me resfríe de nuevo y ya me regaló eso y les regalé a las chicas porque es demasiado, que exagerado, como me va a comprar tantos. En fin, ahí los dejo con mi verde. Felicidad.